Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Una nueva era inicia entre Estados Unidos y Colombia. ¿Podrá Washington mantener su histórica relación con Bogotá tras la llegada al poder del presidente Gustavo Petro? Bienvenidos a Foro desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Con la juramentación de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia, Estados Unidos inicia una nueva era con un país que, según las propias palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es la piedra angular y la base de la seguridad y la prosperidad en el hemisferio. En su discurso inaugural, Petro anunció el comienzo de la Colombia de lo posible, como la denominó. El tema de la paz, la política contra las drogas, una política que consideró fallida, fueron parte esencial de su discurso, en donde delineó una ambiciosa hoja de ruta que Washington observa de cerca y en detalle. Jair Díaz hace un recuento de las prioridades en la agenda del nuevo presidente. En Colombia se vivieron días históricos. Por primera vez la izquierda se tomó el poder el pasado 7 de agosto, cuando se posesionó como presidente Gustavo Petro. Cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Las labores del gobierno del ala izquierda iniciaron con reuniones diplomáticas que dieron apertura a los primeros días de Petro como nuevo jefe de Estado colombiano. Su primer encuentro fue con su homólogo de Chile, Gabriel Boric, con quien acordaron un trabajo conjunto en la agenda de ambos países. Me alegra infinitamente ver cómo el corazón latinoamericano empieza de nuevo a latir junto. Hemos hablado particularmente de revitalizar la comunidad andina, un tema que se construyó hace varias décadas entre nuestros países. Articular esfuerzos en temas claves como la migración, la dignificación de los pueblos indígenas y afro y la revitalización de la comunidad andina, destacando a Chile como país garante del plan de paz del gobierno de Petro, se definieron dentro de este encuentro bilateral. Su agenda presidencial estuvo marcada por los encuentros bilaterales con el secretario de Relaciones Exteriores de México, el canciller de Cuba y la delegación enviada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Coincidimos en que el narcotráfico ha tenido un impacto devastador en las comunidades. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Bien, y para dar contexto a esta nueva relación que se inicia, me acompaña Jaime Moreno, nuestro compañero. Jaime, estuviste en Bogotá en esta histórica transición, si se quiere, de Colombia hacia la izquierda. Basado en su discurso de toma de posesión, ¿cómo presenta el nuevo presidente Petro esa relación entre Colombia y Estados Unidos? Hola Gonzalo, lo que vemos del discurso del nuevo presidente Gustavo Petro es un énfasis en tratar de promover un cambio en la política antidrogas tradicional que ha mantenido esta relación y que ha sido, digamos, el punto más importante en la relación entre Estados Unidos y Colombia. Lo que plantea Petro, el presidente Petro, es que se aborde el tema del consumo desde la prevención en los países desarrollados. Es decir, la consideración de él es que hoy la carga sobre la lucha contra las drogas se la han puesto a Colombia, en este caso a Colombia y a los otros países, pero considera que debe darse desde el punto de vista de la prevención, pero desde Estados Unidos y desde los países consumidores, porque lo que hemos visto es, Gonzalo, basado solamente en las cifras de la Casa Blanca, es que Colombia terminó el año del gobierno del expresidente Iván Duque con 234.000 hectáreas. Esto venía creciendo, al final pudo contenerla, pero lo que vemos es que son casi... A pesar de toda esta lucha contra las drogas. Mire, 1.600 millones de dólares en los últimos 4 años, y al final los cultivos crecieron, lograron contenerse, bajaron 10.000 hectáreas, pero venimos de cerca de 160.000 cultivos en menos de 8 años. Y
indiscutiblemente claro el presidente al criticar obviamente esta política antidrogas, pero me llama la atención el hecho de que pide una unidad, no solamente en Colombia, obviamente hay fracciones, si se quiere, política en el país, pero también una unidad de toda Latinoamérica, una unidad que pide frente al presidente de Chile, Gabriel Boric, frente al presidente de Argentina, Alberto Fernández. ¿Cómo pinta cómo ve esta unidad, si se quiere, en todo el hemisferio? ¿Cómo viste tú ese llamado? Sí, lo que ha planteado el presidente Petro es una unidad en temas concretos que él menciona, por ejemplo, en su discurso. Tenemos hoy un servicio de interconexión eléctrica conjunto en la región, hay cooperación en esto, él lo plantea, como que no. Tenemos hoy cooperación en temas de investigación. No, existe hoy, digamos, cooperación, integración en temas comerciales, es bastante débil. O, por ejemplo, también plantea el tema de compras públicas en los temas de salud, como lo que ocurrió en la pandemia, en donde cada país hizo sus propias compras por separado, o sus programas de prevención, o temas más conjuntos a nivel regional en esos aspectos. Es lo que él ha planteado, muy diferente a lo que se veía anteriormente, en donde se hacía un énfasis mucho más hacia el norte, más hacia Estados Unidos. Él lo plantea primero sobre unos temas a nivel regional, en donde también un tema regional tiene que ver con el cambio climático y la protección del Amazonas, para lo cual requiere de compromisos de todos los países de la región, porque son los que, digamos, hacen parte de esta área, pero también va a requerir de la ayuda de Estados Unidos, por supuesto. Claro que sí, bueno, una visión bastante amplia y ambiciosa, si se quiere, del nuevo presidente. Muchísimas gracias, Jaime Moreno. Y bien, esto es Foro de la Voz de América. Al regresar, los expertos analizan la nueva relación de Estados Unidos con Colombia. Ya regresamos. Uniremos entre todos y todas a nuestra querida Colombia. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un fuerte crítico de la política antidrogas de Estados Unidos. Además, ha asegurado que restablecerá las relaciones diplomáticas entre su país y Venezuela, rotas desde hace más de 3 años, independientemente de que el gobierno de Joe Biden sigue reconociendo a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Y bien, para analizar hacia dónde apunta esta nueva relación, me acompaña el doctor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida, y Adam Isaacson, director del programa de observación de defensa de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA. Bienvenidos ambas. Doctor Gamarra, voy a empezar con usted. ¿En qué tema seguirá siendo Colombia, en su opinión, un aliado de Washington y en cuáles no? Mire, yo creo que más allá del discurso, más allá de la retórica, digamos, creo que más bien hay una oportunidad excepcional para colaborar en una vasta cantidad de temas. Es más, yo diría que hay mucha coincidencia, inclusive, en la filosofía que tiene el nuevo presidente Petro y la filosofía particularmente del presidente Biden. Por ejemplo, el tema de la lucha contra el narcotráfico. Ha habido un cuestionamiento profundo a cómo se ha llevado adelante esta lucha contra el narcotráfico, aunque claro, no sabemos qué hacer que sea diferente. El cuestionamiento ha estado siempre, pero no se sabe qué hacer. Creo que van a haber conversaciones importantes sobre temas comerciales. Ahí creo que más allá de lo que Petro dijo de repensar o inclusive cancelar el Tratado de Libre Comercio, creo que va a haber una conversación muy seria sobre las relaciones comerciales entre Colombia y Estados Unidos. Bueno, veamos ahora lo que dijo el presidente Petro sobre la política antidrogas que por décadas ha desarrollado conjuntamente Washington y Bogotá. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. Bueno, fracaso rotundo. Aram, fíjate, después de $13,000 millones en asistencia de Estados Unidos en los últimos 22 años en el llamado Plan Colombia para la erradicación, ¿no?, de los cultivos ilegales de coca, el presidente Petro dice que esto ha fracasado.
Mi pregunta, para Estados Unidos, ¿crees que esta discrepancia es razonablemente válida? Bienvenido. Pues depende a quién uno pregunta dentro del gobierno de Estados Unidos. Es innegable que después de, 20 años y 13 mil millones de dólares, después de haber fumigado como 2 millones de hectáreas de Colombia, que la coca es la oferta de coca es igual que era cuando todo esto inició, y el precio de la droga en las calles de Estados Unidos no ha cambiado. Eso sí, es un fracaso. Pero, ¿qué hacer? Ahora Estados Unidos está apoyando en Colombia en erradicar forzosamente 100,000 hectáreas de coca cada año, y muchas veces esas operaciones pasan sin ninguna ayuda o apoyo para las familias campesinas que ven a esos cultivos erradicados. ¿Qué hacen si no pueden comer? Probablemente resiembran. Algunos en el gobierno, hablo como de la Casa Blanca, de USAID, hablan de una estrategia más holística que busca enfocar en el desarrollo, las razones por qué esas familias campesinas siembran coca. Pero también hay una fuerte institucionalidad dentro del gobierno de Estados Unidos que desde hace décadas ha erradicado, y ellos van a insistir y buscar mantener esa política, y eso sí puede llevar a desacuerdos muy fuertes con el nuevo gobierno en Colombia. Claro. Bien, doctor Gamarra, vamos a dejar a un lado ese approach holístico, ¿no?, que ha mencionado Aram, y vamos a entrar directamente al tema de Venezuela. El propio Petro insiste en que restablecerá, ya lo está haciendo, relaciones con Venezuela, pero la administración Biden mantiene su reconocimiento a Juan Guaidó. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué incidencia puede tener esto en las relaciones con Estados Unidos? Bueno, la verdad es que Estados Unidos tiene una política tan ambigua en relación a Venezuela, y particularmente después de la guerra entre Rusia, la guerra rusa en Ucrania, en lo que tiene que ver particularmente respecto a temas más geopolíticos y energéticos. O sea, por ejemplo, estamos muy cerca del regreso, digamos, de la producción norteamericana de petróleo. Muy cerca, y eso yo creo que va a suceder en las próximas semanas. Entonces, hay un cambio muy importante en las relaciones con Estados Unidos y Venezuela, que no es necesariamente malo en el contexto de la llegada de Petro. Claro. Creo que Petro podría ser un vehículo, ¿no?, para impulsar un cambio positivo hacia la democracia en Venezuela. Claro. Ahora, ya Aran ha dicho que la política antidrogas ha sido un fracaso. Muy rápidamente, doctor, ¿usted cree que la política antidrogas conjunta Colombia-Venezuela ha sido un fracaso? Yo sería más contundente que Adam. Yo sí creo que ha sido un fracaso absoluto. No es que se produzca la misma cantidad de drogas que hace 23 años, se produce más. Hay más hectáreas bajo cultivo en Colombia hoy que en ningún momento de la historia, y llega más cocaína a los Estados Unidos que en cualquier momento. De manera que si medimos por por esos indicadores, la guerra contra las drogas ha sido un fracaso total, sin mencionar la violencia que causó también. Y continuamos en Foro de la Voz de América. Continúa con nosotros el doctor Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de Florida, y Aram Isaacson de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA. Antes de continuar el análisis, veamos lo que dijo Samantha Power, directora de USAID y miembro de la delegación de Estados Unidos a la toma de posesión de Petro. Colombia y Estados Unidos ocasionalmente tendrán diferencias, pero seguimos unidos por una incomparable historia compartida, por nuestros valores democráticos y por nuestros profundos lazos económicos. Bueno, muy bien, Aram, ¿qué opinas de lo dicho por la embajadora Power?
Bueno, están enfatizando lo positivo de la relación entre los dos países. Es que hay mucho con que Estados Unidos puede colaborar con Colombia, como dijo Eduardo, en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente sus capítulos rurales que tienen que ver con la presencia del Estado en zonas que realmente no se han gobernado. Hay otros temas como el cambio climático, que ha sido muy importante en la retórica de ambos países, el tema de derechos humanos, el tema de la anticorrupción. Sí, hay mucho que sí se pueden colaborar, que de hecho podrían lograr sus otros objetivos, como por ejemplo, más gobernabilidad rural significaría menos coca en Colombia. Doctor Gamarra, su análisis, dice la embajadora Power que hay más coincidencias que divisiones. Totalmente de acuerdo. El problema es que uno siempre tiene que ver esto en los ciclos electorales en los que vivimos. En 4 meses probablemente vamos a tener un nuevo Congreso en Washington. Claro. Un Congreso dado por una derecha quizás más derecha que lo que hemos visto históricamente. Y en 2 años, si esta tendencia continúa, pues tendremos también otro presidente muy diferente. Eso hace que el periodo del presidente Petro tenga 2 años, digamos, de coincidir con una agenda demócrata, ¿no? Una agenda si uno oye, por ejemplo, el discurso sobre la inclusividad de diferentes sectores minoritarios, ese es un discurso muy norteamericano, ¿no? Muy Partido Demócrata. Pero creo que estamos en un momento tan difícil en Estados Unidos que la política exterior podría cambiar, ¿no? Y particularmente los fondos hacia Colombia podrían de repente no estar ahí en enero del próximo año. Interesante y muy buen punto, doctor Gamarra, el tema del año electoral en Estados Unidos, que puede cambiar precisamente la política exterior del país hacia Sudamérica, específicamente hacia Colombia. Aram, Petro ha dicho que el tema de la paz es central en su gobierno. Aseguró que iniciará conversaciones, fíjate, con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, es un grupo designado como organización terrorista por el Departamento de Estado. ¿Qué actitud podría asumir Estados Unidos sobre los planes de Petro con el ELN? Pues en un principio creo que Estados Unidos sí, el gobierno de Biden sí puede apoyar las negociaciones con ELN. Pues el gobierno de Obama apoyaba las conversaciones con las FARC, que también fue un grupo en la lista terrorista de Estados Unidos. Es en el interés de Estados Unidos sacar al ELN de las zonas donde tiene influencia. Colombia no ha podido en 55 años por la vía militar, entonces hay que probar las negociaciones si son posibles. Pueden haber desacuerdos sobre algunos aspectos de la estrategia que sigue a Colombia. Puedo imaginar que vamos a escuchar oficiales de Washington diciendo que Petro está ofreciendo demasiada zanahoria y no bastante garrote, cosas así. La extradición puede ser un tema. Muchos de los líderes del ELN son pedidos en Estados Unidos. El mero hecho de que las charlas están pasando desde ayer en Cuba también puede ser un tema por las relaciones entre Estados Unidos y La Habana. Pero a pesar de eso, la idea de negociar sí puede tener apoyo del gobierno de Biden. Ahora, doctor Gamarra, voy a retomar lo que ha dicho Aram sobre las FARC. Y los congresistas republicanos, Marco Rubio y Ted Cruz, presentaron ahora, precisamente en julio, un proyecto de ley para reimponer sanciones contra grupos terroristas como las FARC. Esas sanciones fueron eliminadas en noviembre para facilitar los programas no relacionados con la implementación de acuerdos de paz y reincorporación de ex militares de la guerrilla a la sociedad civil. ¿Su análisis? Bueno, primero que es muy importante diferenciar entre las FARC y el grupo que está acatando el proceso de paz. Esa ha sido una distinción extraordinariamente importante que hacer para que el Departamento de Estado levante esa sanción. El problema es, para mí al menos, y quizás porque vivo en la Florida, que tenemos una característica donde estamos haciendo
política internacional básicamente haciendo campaña política local. Entonces, particularmente para el Partido Republicano y para el senador Rubio en particular y el senador Cruz en el caso de Texas, también ellos hacen campaña con esta retórica. Todos los que no están de acuerdo con ellos son comunistas y por lo tanto este tipo de política sirve mucho a nivel local, si bien yo creo que contradice lo que son los objetivos de política exterior de los Estados Unidos. Ya en la parte final de Foro de la Voz de América. Aram, fíjate, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha dicho que el incremento de los cultivos de coca y la violencia que acarrea en las zonas rurales reflejan la fallida política antidroga, ¿no?, de Colombia y Estados Unidos. ¿Qué nueva política contra las drogas podría ser aceptable, en tu opinión, tanto para el gobierno de Petro como para Washington? Pues si el gobierno de Petro es serio sobre incrementar la presencia del Estado en zonas rurales y de romper vínculos que existen entre oficiales civiles, militares y el crimen organizado, y si está muy serio en andar en contra de los flujos financieros ilícitos, creo que en estas cosas hay mucho campo para cooperación entre Estados Unidos y Colombia. Pero siempre van a haber roces, especialmente con las partes del gobierno de Estados Unidos que quiere seguir haciendo la lucha antidrogas como siempre, los que insisten en llegar o satisfacer las metas de erradicación anual de hectáreas, los que insisten en extraditar miembros de grupos armados capturados y los que se oponen a los experimentos que probablemente va a hacer Petro en la legalización por lo menos de la marihuana, tal vez de la hoja de coca. Claro. Ahora, doctor Gamarra, Petro también ha criticado fuertemente, y usted lo mencionó y lo traigo a colación, el tratado comercial entre ambos países, ¿no?, asegurando que va en detrimento de la agricultura de Colombia, así como de su petróleo, de su carbón y de la producción hidroeléctrica. ¿Es viable la renegociación, cree usted, del TLC que plantea el gobierno de Petro y que el Congreso, que esto es otra cosa, de Estados Unidos lo apoye? Bueno, estamos viviendo momentos diferentes, ¿no? Muy diferentes a esos momentos que llevaron a la firma de tratados de libre comercio en toda la región. Pero también venimos hace poco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México, que en realidad fue actualizar ese tratado, no fue renegociarlo de manera completa. Creo que tanto Estados Unidos como Colombia tienen que repensar las relaciones comerciales. El enfoque que le está dando el presidente Petro a toda la cuestión comercial, esta refundación, digamos, del Pacto de Cartagena, ¿no?, de la Comunidad Andina, es interesante. No sé hasta qué punto sea viable, pero sí creo que es un momento de conversación importante, tanto para Colombia como para los Estados Unidos. Ahora vuelvo a lo que hemos estado hablando. Sin embargo, hay escollos políticos domésticos acá, particularmente el hecho de que el Partido Demócrata no tiene una gran mayoría y la perderá en noviembre, y eso hace que cualquier negociación de acuerdos de esta magnitud pues se van a ver comprometidos. Ahora, Aram, muy rápidamente, en unos segundos, tus conclusiones. ¿Podemos anticipar una relación fluida entre Washington y Colombia? Yo creo que sí, soy optimista y soy un poco más optimista. Creo que los demócratas seguirán con el Senado. Van a tener que dialogar mucho, van a tener que enfocar en las cosas sobre que están de acuerdo, van a tener que evitar sorpresas y ser transparentes, pero sí creo que hay muchas posibilidades. Doctor Gamarra, en 10 segundos, ¿cree usted sus conclusiones? Yo creo que el presidente Petro ha, levantado demasiadas expectativas. Claro. Y mi gran preocupación no las veo. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Gamarra y a Aram Isaacson. Llegamos hacia el final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Información precisa, completa, veraz, objetiva
e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.